Muy buenas tardes. Hoy 9 de marzo de 2025 les habla Luis Eduardo Bayona Cortés, presidente de la Federación Nacional Agraria, Fuerza Campesina de Colombia, Tierra para Todos, defensor de los derechos humanos de los campesinos, los indígenas y el medio ambiente. Me dirijo en esta oportunidad a mi comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, a la defensora del pueblo, Iris María Ortiz, al ministro del Interior, Fernando Benedetti, a la doctora Amelia Pérez Parra, directora de la SAE o Sociedad de Activos Especiales, a Ángela María Buitrago Ruiz, ministra de Justicia, y por supuesto Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación. A ustedes los vinculo aquí al lado de mi comandante en jefe de las Fuerzas Militares, Gustavo Petro, porque son una parte fundamental en este cambio acelerado que lleva este país dejado en ruinas por el narcoparahuribismo. Y el objetivo aquí de este video es refrescar la memoria de el macro robo que le ha hecho la dictadura uribista a nuestro país. Refrescar la memoria. Por supuesto, a todos los líderes y lideresas campesinas e indígenas que tengan la oportunidad de escucharme, de compartir. Fue nuestro presidente Gustavo Petro que sacó a la luz el robo de más de 9,1 billón de pesos que el gobierno de Iván Duque se robó de las regalías que iban para los municipios más pobres de Colombia. Fueron más de 13.800 contratos firmados desde el 2011 por esta ultraderecha parauribista, narcoparauribista de este país, y que son billones y billones de pesos que se está descubriendo desde el 2011 en la unidad de gestión de riesgo. Fue Gustavo Petro el que sacó a la luz esta verdad, el robo oculto que nos hicieron. El narcoparahuribismo le quitó a las fuerzas militares la mesada 14. Y gracias a nuestro presidente Gustavo Petro, nuevamente se la entregó. En el gobierno del narcoparahuribismo no hubo una sola hectárea de tierra que le hayan entregado a los campesinos. Este gobierno del presidente Gustavo Petro lleva más de 500.000 hectáreas y vamos creciendo, entregadas a nuestros campesinos.
En el gobierno del narcoparauribismo, un soldado lo que le daban era 200.000 pesos mensual. El gobierno de mi comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia les ha subido a más de 1.000.000 de pesos y se espera que en el curso de estos meses lleguen a un salario mínimo. Cada soldado regular que llega a las fuerzas militares de Colombia. El narcoparauribismo utilizó a las fuerzas militares como escudo y como fachada para ellos hacer y deshacer y derramar sangre en nuestro país. El presidente Gustavo Petro le ha dado a las fuerzas militares de Colombia como comandante en jefe de ellas el puesto que le pertenecen, el que les dio Bolívar. En el periodo del narcoparauribismo no hubo un soldado que tuviera acceso a las universidades para poder estudiar. El gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro le ha dado la oportunidad a todos los que ingresan a la policía y al ejército de que puedan llegar a estudiar y de manera gratuita como servidores de la patria. En el gobierno del narcoparauribismo, a los soldados y policías los ponían a comer solo arroz y yuca. En el gobierno del presidente Gustavo Petro les ha dado una alimentación digna y soberana, una seguridad alimentaria como ellos se lo merecen. Hoy podemos decir que nuestros soldados y nuestros policías no se están muriendo de hambre, sino tienen la ración de alimento con dignidad. En el gobierno del narcoparauribismo acabaron con todas las vías ferroviarias del país para que los transportadores fueran robados por los peajes que hay en este país y que llega a los bolsillos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de los Lleras, de los Gaviria, de los Pastrana, de los Uribe, y por eso acabaron con los ferrocarriles en Colombia. El gobierno de nuestro comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia, Gustavo Petro, le ha dado nuevamente a los colombianos los ferrocarriles, y muchos ya no van a pagar esos peajes que no van para hacer vías sino para el bolsillo de estos narcoparauribistas. En el gobierno del narcoparauribismo no nos hicieron una sola vía terciaria. Más de 60 años dejaron acabar todas las vías que habían. Las que hizo el presidente Rojas Pinilla en la década de los 50, porque fue el único que se preocupó por los campesinos. Y desde luego dejaron acabar con todas las vías. Fue el gobierno del presidente Gustavo Petro que nos valoró a nosotros los campesinos, y hoy se está trabajando en placahuellas y en vías terciarias en todo el país para que nosotros podamos sacar los alimentos. En el gobierno del narcoparauribismo fueron más de 20 años en donde ellos se apoderaron de todas las empresas de energía del país, violando los topes de las tarifas. Y es en el gobierno de nuestro comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia, Gustavo Petro, el que ha revisado todo el sistema tarifario
Y hoy la costa caribe colombiana está pagando menos en los servicios de energía. Y buena energía. En el gobierno del narcoparuribismo en Colombia, que fueron casi desde 1998, por no hablar desde 1982, más de 20 años de fondo, se robaron más de 25 billones de pesos de la salud en el cartel criminal y asesino de las EPS en Colombia. Y fue nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, Gustavo Petro, el que sacó a la luz el macabro robo sistemático de los recursos de la salud. Fue Gustavo Petro. En el gobierno del narcoparuribismo en Colombia se robaron más de 40.000 propiedades que incautaron al narcotráfico, a las guerrillas y a los paramilitares. Y es en el gobierno de nuestro comandante en jefe de las fuerzas militares, Gustavo Petro, en que esas propiedades que le incautan a los terroristas porque la han obtenido de manera ilegal, lleguen a manos de nosotros, las víctimas campesinas e indígenas de este país. En los anteriores gobiernos, la SAE estaba incautando y entregando a la familia de los congresistas, a la familia de los presidentes, entre ellas la mamá del presidente Duque, que tiene un escándalo de propiedades de la SAE, en videos, en grabaciones probadas, no presuntamente. Nosotros, los colombianos, no sabíamos qué era la SAE. Eso no se decía en ninguna parte. Y todo lo que ellos incautaban era la mafia del cartel de la Sociedad de Activos Especiales. Sin embargo, hoy, nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, Gustavo Petro, le ha dado el camino necesario y justo a esas propiedades. Pero aún, presidente Gustavo Petro, tenemos en la costa y en todo el país funcionarios que están al servicio del narcoparuribismo ahí dentro de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Luego que nos quedan 17 meses para sacar esa plaga y que esas propiedades de manera urgente lleguen a nosotros. Porque están habiendo muchos testaferros ahí en esas propiedades. Y no camina la entrega de tierras que están en manos de la SAE. Señor presidente de la República, si usted pone un funcionario que le da miedo ejercer su cargo, como es el de la SAE, entonces que renuncie y meter uno que tenga pelotas para ese cargo de justicia, o una mujer que tenga ovarios capacitada para tener el berrenque para entregar esas propiedades de carácter urgente que ya están extinguidas de dominio, entregárselas a los campesinos, campesinas e indígenas. Pero eso es ya. Eso es ya. Nos faltan 17 meses para organizar eso. Y llevamos 2 años y 7 meses y no se ha visto mucho en esta SAE. En el gobierno del narcoparuribismo acabaron con Isagen,
y por eso los colombianos pagan la energía mucho más cara. En el gobierno del narcoparahuribismo se robaron más de 80 millones de dólares de Ecopetrol, y gracias a nuestro presidente y comandante en jefe de las fuerzas militares, Gustavo Petro, sacó a la luz ese macrorobo de más de 80 millones de dólares que le hicieron a Ecopetrol. Y por eso los colombianos pagan la gasolina y el ACPM más caro, quizás del mundo. En el gobierno del narcoparahuribismo le entregaron a la ultraderecha de Venezuela a monómeros. Se le entregaron a Guaidó para que los campesinos y campesinas e indígenas de este país no tuvieran acceso a los abonos químicos para poder cultivar. Y es en el gobierno del presidente Gustavo Petro que nuevamente se está organizando esas fábricas de abonos para que nuestros campesinos reactiven nuestra producción agropecuaria. En el gobierno del narcoparahuribismo crearon más de 79 notarías falsas y se le entregaron a los corruptos para que pudieran lavar las escrituras de las tierras y las propiedades que le quitaban a los humildes campesinos que asesinaban y desaparecían en los falsos positivos. Fue en este gobierno que organizó las notarías del país y todavía están en periodo de organización. Pero aquí fue que salió a la luz, se sacó a la luz lo que estaban haciendo con las notarías de todo el país. En el gobierno del narcoparahuribismo se robaron más de 17 billones de Reficar, y eso lo sabe todo el mundo. Acabaron con la fábrica de Ecopetrol allá de Cartagena, de Reficar. En el gobierno del narcoparahuribismo se robaron más de 70.000 millones de pesos que iban para los computadores de los niños y las niñas del campo que no tenían acceso al internet. Y están en silencio. Para ellos no hay juicio. En el gobierno del narcoparahuribismo nos robaron a nosotros los campesinos más de 20.000 millones de pesos que iban destinados para el campo, el famoso agroingreso seguro. Pero es gracias al gobierno del presidente Gustavo Petro que se ha hecho justicia con todos estos robos del narcoparahuribismo. En el gobierno del narcoparahuribismo llevaron más de 38 años en silencio, cuidando y fortaleciendo a Papá Pitufo para que contrabandeara con toda la basura que viene de Europa, de Estados Unidos, de Asia, para lavar los dineros de la cocaína y acabar así con la industria colombiana. 38 años en silencio. Acabaron con todas las empresas en Colombia porque inundaron los puertos y los aeropuertos, los puertos marítimos y los aeropuertos de puro contrabando, para lavar no solamente los recursos de la cocaína, sino para lavar también los recursos que ellos se robaron del erario público del país. Pero no tenemos nosotros, los colombianos, no tenemos a ese que le hizo tanto mal a nuestro país, que le dijera al país la verdad.
y es el padre de la mentira, porque le ha mentido al país desde hace más de 40 años. Sabe que me estoy refiriendo a Matarife Uribe Vélez. ¿De qué hablar? De los falsos positivos, en donde pagaban 3.800.000 por cada inocente que mataban, por cada campesino que asesinaban. Y sacaron una ley, el ministro de Defensa, Camilo Ospina, en el 2005, la ley 029, para darle pie suelto a los falsos positivos. Y así destruyeron a la policía y al ejército. Y construyeron la narcopolicía y el narcoejército en este país. Y es gracias al presidente Gustavo Petro, comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia, el que le ha puesto el orden y nuevamente el honor y la lealtad a las fuerzas militares de Colombia. No se había visto eso. Entonces, compañeros campesinos y campesinas de este país, el mal se puede destruir antes que se manifieste. Hemos dejado muchos años que ese mal se manifieste. La corrupción, los desplazamientos, el derramamiento de sangre. Pero hoy, gracias a nuestro comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, hoy nosotros tenemos voz y voto para este cambio, para esta nueva Colombia que estamos construyendo. Y es necesario, líderes y lideresas, que nos pronunciamos por las redes sociales de una manera categórica, porque debemos proteger este gobierno, este Estado, en estos 17 meses que nos queda. Es una voz de carácter U, pero no podemos desmayar y perder las esperanzas de que las reformas sociales promulgadas por nuestro comandante en jefe de las fuerzas militares, Gustavo Petro, queden atrás. Sabemos que todas estas reformas sociales a la salud, a la educación, la reforma pensional, la reforma laboral, todas estas reformas, el partido del diablo, el centro demoníaco, es el que ha destruido en el Congreso y en los territorios las reformas sociales del cambio del gobierno Gustavo Petro. No culpamos a Gustavo Petro, culpamos a este sistema corrupto que todavía nos tiene el criminal que hoy se encuentra en las etapas del proceso penal, Matarife Uribe Vélez. El Centro Democrático no le aportó nada al país en las reformas sociales. Y esos senadores y esos representantes deben salir de ese Congreso en el 2026, no van más. Y maldito y maldita la colombiana que nuevamente le dé un voto a estos demonios destructores del país y mentirosos del país, que se ganan 50 millones de pesos mensuales allá para hacerle mal al país. Maldito y maldita
aquel que elija a estos demonios del partido del diablo, el partido del narcotráfico, el partido de los asesinatos, el partido de los desplazamientos, el Centro Democrático. No les gusta este lenguaje, pero esta es la verdad. Y como líderes y lideresas del campesinado en Colombia, nosotros somos los que tenemos la autoridad y la capacidad para montar nuevamente presidente progresista en este país. Pero aquí no le vamos a entregar el país en manos de estos demonios que acabaron o casi acaban con las esperanzas del pueblo. Y todavía Matarife y Uribe Vélez hablando de una toma de Estado a Venezuela. Mataron al presidente de Haití y también buscan matar al presidente de Venezuela y matar al presidente de Colombia. Ese es el emprendimiento criminal y asesino del partido del diablo, el Centro Democrático. No nos podemos equivocar. Y aquí nosotros estamos firmes. Y más fortalecidos que el 19 de junio de 2022, día en que ganó nuestro comandante en jefe de las fuerzas militares, Gustavo Petro. Hoy estamos más fortalecidos, hoy más que nunca. Compañeros campesinos y campesinas y todos los colombianos, a cuidarnos de la oleada de mentiras que prepara la ultraderecha corrupta de Colombia para querer ganar votos en el 2026 a base de mentiras. Se prepara RCN, Caracol, Televisión, W Radio, Semana y todas estas medios de comunicación mediáticos del país para hablar toda clase de mentiras contra este gobierno del cambio, pero no lo van a poder hacer, porque aquí estaremos nosotros con la bandera en alto y en voz alta para defender este país, pero no volverá en manos de Matarife y Uribe Vélez. La hora del cambio llegó y estamos en ella. Estamos en la revolución rural. Estamos en el tiempo en que podemos hablar. En el tiempo en que los fusiles no callan nuestra voz. Esto no lo podíamos decir en el gobierno del narcoparahuribismo en Colombia. No lo podíamos hacer. Pero gracias a nuestro comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia, Gustavo Petro, hoy podemos nosotros salir a decir la verdad. Y estamos preparados para defender la verdad. Y las reformas sociales en Colombia no se han dado por ustedes, los narcoparahuribistas que le han hecho todas las zancadillas al presidente Gustavo Petro allá en el Congreso y en la Cámara, en las Cortes. Pero le digo a esta gente, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, al Consejo Nacional Electoral, al Consejo Superior de la Judicatura, que ustedes ahí no son eternos. Sus elecciones son por un periodo y llegará magistrados honestos y justos y del derecho que los reemplazará a ustedes. Y eso lo veremos en este gobierno del cambio. Y las cortes pasarán a trabajar y a luchar por la constitución
y la defensa de los derechos del pueblo. No seguirán en contra del derecho como hoy lo están haciendo las cortes, las altas cortes en Colombia, que son del narco para uribismo. Llegará ese tiempo. Y a usted decirle, ministra de Justicia y del Derecho, Luz Amelia Pérez Parra, perdón, Ángela María Buitrago Ruiz, ministra de Justicia y del Derecho, a reformar de manera urgente la justicia en Colombia. No más casa por cárcel para ningún bandido. No más vencimiento de términos para ningún proceso penal. Eso se tiene que acabar en este país. Si ningún ministro fue capaz de hacer lo que esperan los colombianos, esperamos a Ángela María Buitrago Ruiz que tenga los ovarios bien puestos de usted para hacer estos cambios. No más casa por cárcel, para nadie. No más vencimiento de términos para los procesos criminales. Que se acabe esa sinvergüenzura en este país. Eso no debe existir en el derecho colombiano de un país que derrama sangre y todos los días. Y se deben construir cárceles, megacárceles, en todas las capitales del país para meter a todos aquellos servidores de Satanás que no trabajan, sino que nacieron fue para hacer el mal. Tenemos que erradicar eso, pero tenemos que construir megacárceles en todo el país, y en eso se tiene que poner pilas el gobierno nacional, usted comandante en jefe de las fuerzas militares, buscar recursos internacionales para construir megacárceles de seguridad de alto nivel, para meter a todos aquellos que no quieren la paz en Colombia. Pero esto es urgente. Pero el Ministerio de Justicia se tiene que reformar urgentemente en este país. Campesinos y campesinas de este país, tenemos un cuarto de hora para fortalecer el gobierno del cambio, para salir aquí a decir la verdad, para darle esperanza a cada colombiano y colombiana de la Colombia profunda. Llegó el momento, no hay más tiempo. Quedan 17 meses. No importa que nos toque nuevamente entregarnos 24/7 para esta misión, pero es en nuestras manos que está salvar a Colombia, en nuestras manos está salvar esta patria, en nuestras manos está que no haya más derramamiento de sangre, más engaño, y todos los grupos ilegales que en este país están en contra de la paz y en contra de nosotros, el pueblo campesino, decirles que también les llegó su hora, porque tras ustedes va nuestro comandante en jefe de las fuerzas militares. Y le digo, ministro de Defensa, general Pedro Sánchez Suárez, con vara de hierro a limpiar
todos los rincones de este país, con vara de hierro, para limpiar a todos los policías y soldados que están ahí, funcionarios del ejército de alto nivel que están ahí, policías del alto nivel que están ahí en sus jerarquías, las altas jerarquías del ejército y de la policía que están ahí infiltrados de las guerrillas y de los paramilitares y del narcotráfico. Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, llegó la hora del expulgue y cárceles para estos bandidos que se ponen el uniforme para traicionar el pueblo, para traicionar al campesino, para derramar sangre. Los hay en el Magdalena, los hay en Sucre, los hay en Córdoba, los hay en La Guajira, los hay en todos los batallones y brigadas de este país. Y estamos contentos con usted, ministro de Defensa, general Pedro Sánchez Suárez. Estamos contentos con su elección, quizás una de las mejores elecciones que hemos visto a muy corto plazo de nuestro comandante en jefe de la Fuerza Militar, Gustavo Petro. Confiamos en usted, ministro de Defensa, confiamos en usted. Y allá nos verán nuestros escritos, nuestras quejas, para que limpie nuestros territorios. Los invito entonces, compañeros campesinos y campesinas, a estar hoy más fuerte que nunca. Dios, tierra o muerte. Dios y tierra. Deus terra vel mors. Deus et terram.